¿Quién es el Espíritu Santo? Un nombre pronunciado en oraciones, repetido en cánticos, invocado en altares. Pero más allá de las palabras, realmente lo conocemos. Durante siglos, generaciones enteras han buscado entender su naturaleza. Han intentado definirlo como fuego, como viento, como paloma, como energía. Pero, ¿y si todo eso fuera una visión incompleta? Imagina que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni un símbolo místico. Imagina que es alguien real, vivo, con voluntad, con voz, con emociones. Hoy, en un mundo saturado de espiritualidad superficial, donde lo divino se convierte en espectáculo, la figura del Espíritu Santo ha sido distorsionada, relegada, olvidada. Este video no es una enseñanza más. Es una invitación a redescubrir, a romper con las mentiras modernas, a volver a la raíz, a conocer quién es, en esencia, el Espíritu Santo. Y lo que descubrirás puede cambiarlo todo. Vivimos en una era donde lo espiritual se volvió tendencia. Redes sociales llenas de frases ungidas, predicadores virales, movimientos que prometen unción con solo tocar la pantalla. El nombre del Espíritu Santo es usado con ligereza, se invoca sin temor, se convierte muchas veces en un recurso emocional. Pero detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Es posible que hayamos transformado al Espíritu Santo en una herramienta? ¿Un poder que activamos cuando necesitamos consuelo? ¿Una fuerza que usamos para validar nuestros propios planes? ¿Dónde quedó la reverencia? ¿Dónde está la conciencia de que estamos hablando de Dios? La verdad es cruda, pero necesaria. Muchos mencionan al Espíritu, pero pocos lo conocen. Se predica sobre dones, se canta sobre fuego, pero se ignora la profundidad de su persona. El Espíritu Santo no vino para entretener, vino para transformar. No es un adorno teológico. Es la esencia viva del Dios eterno que desea habitar en ti. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué Jesús dijo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu viniera. Porque conocer al Espíritu Santo no solo cambia tu teología, cambia tu vida. Desde la primera página de la Biblia hasta la última, el Espíritu Santo está presente. No como un actor secundario, sino como un protagonista silencioso que moldea, transforma, revela y actúa. En Génesis, antes de que exista la luz, el Espíritu ya se movía sobre las aguas del caos. Y en Apocalipsis es el Espíritu quien invita. El Espíritu y la esposa dicen, ven. A pesar de estar en el corazón de la narrativa bíblica, el Espíritu Santo ha sido el menos comprendido de la Trinidad. El Padre es visto como el Creador, el Todopoderoso, el Hijo como el Salvador, el Redentor. Pero el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? Muchos cristianos pueden hablar del Padre con confianza, hablan del Hijo con pasión, pero cuando se menciona al Espíritu Santo, aparecen palabras vagas, una atmósfera, una energía, una emoción. Este video tiene una misión clara: derribar esa confusión, presentarte al Espíritu Santo tal como lo revela la Escritura, no como una fuerza impersonal, ni como una manifestación que ocurre solo en momentos intensos de adoración, sino como Dios mismo. Vamos a redescubrir su identidad, su personalidad, su papel en la creación, su presencia en tu vida y las distorsiones peligrosas que han intentado usar su nombre para todo, menos para lo que Él realmente vino a hacer. No estás por ver un contenido más. Estás por entrar en una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Desde la primera página de la Biblia hasta la última, el Espíritu Santo está presente, no como un actor secundario, sino como un protagonista silencioso que moldea, transforma, revela y actúa. En Génesis, antes de que exista la luz, el Espíritu ya se movía sobre las aguas del caos. Y en Apocalipsis es el Espíritu quien invita. El Espíritu y la esposa dicen, ven.
A pesar de estar en el corazón de la narrativa bíblica, el Espíritu Santo ha sido el menos comprendido de la Trinidad. El Padre es visto como el Creador, el Todopoderoso. El Hijo como el Salvador, el Redentor. Pero el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? Muchos cristianos pueden hablar del Padre con confianza. Hablan del Hijo con pasión. Pero cuando se menciona al Espíritu Santo, aparecen palabras vagas. Una atmósfera, una energía, una emoción. Este video tiene una misión clara: derribar esa confusión, presentarte al Espíritu Santo tal como lo revela la Escritura, no como una fuerza impersonal, ni como una manifestación que ocurre solo en momentos intensos de adoración, sino como Dios mismo. Vamos a redescubrir su identidad, su personalidad, su papel en la creación, su presencia en tu vida y las distorsiones peligrosas que han intentado usar su nombre para todo, menos para lo que Él realmente vino a hacer. No estás por ver un contenido más. Estás por entrar en una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Cuando se habla del Espíritu Santo, muchas personas lo imaginan como una brisa, un fuego simbólico, un susurro etéreo. Pero la verdad bíblica es mucho más profunda y contundente. El Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. Esta afirmación no es una metáfora, es una realidad doctrinal central. En Hechos 5, cuando Pedro confronta a Ananías, le dice: «No mentiste a los hombres, sino a Dios». ¿A quién había mentido Ananías? Al Espíritu Santo. Por tanto, Pedro deja claro: mentir al Espíritu es mentir a Dios. No hay margen de ambigüedad. En el Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu ya estaba allí, moviéndose sobre la faz de las aguas. Antes de que existiera la luz, antes de que se formara el mundo, el Espíritu ya actuaba, no como observador, sino como protagonista. Y si el Espíritu estaba en la creación, si participó en la formación del universo, ¿cómo podemos reducirlo a una sensación dentro de un culto? El Espíritu no es una parte menor de la Trinidad, no es el tercer lugar en una jerarquía celestial. Es plenamente Dios, tan eterno como el Padre, tan glorioso como el Hijo. Él ejecuta la voluntad del Padre y manifiesta la palabra del Hijo. Donde el Padre ordena y el Hijo declara, el Espíritu hace. Es quien da vida, quien convence de pecado, quien guía, quien habita, quien transforma. El Espíritu no está a tu lado como un asistente espiritual, está dentro de ti como Dios. Y esto cambia todo. Porque si Él es Dios, entonces su presencia no es opcional, es esencial. Su palabra no es un consejo, es un decreto. Su voz no es un susurro casual, es el latido del cielo en tu interior. Negar su divinidad es fragmentar a Dios, es rechazar al que fue enviado para guiarte a toda verdad. Y aquí comienza el cambio de perspectiva. Ya no estás hablando de algo. Estás hablando de alguien que es santo, alguien que es eterno, alguien que es Dios en ti. Una fuerza no piensa, una energía no se entristece, una atmósfera no toma decisiones, pero el Espíritu Santo sí. Esto se debe a que Él tiene personalidad, no es un algo, es un alguien. Y ese alguien posee 3 atributos fundamentales que definen cualquier persona: mente, sentimientos y voluntad. En 1 Corintios 2:10, Pablo escribe: Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Escudriñar implica inteligencia, conciencia, intención. El Espíritu examina lo profundo. No es automático ni robótico, es intencional. Y no solo piensa, también siente. En Efesios 4:30 se nos exhorta claramente: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu se entristece, no con emociones humanas superficiales, sino con una sensibilidad divina que responde cuando se le ignora, se le resiste o se le deshonra.
Cuando pecamos deliberadamente, cuando apagamos su voz, cuando despreciamos su guía, el espíritu no se aleja en rabia, se duele en amor. Y como toda persona completa, el espíritu también decide, tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11 lo deja claro. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Él reparte dones, no según méritos, no según rangos, sino según su voluntad soberana. El Espíritu Santo no es manipulable, no obedece fórmulas, no se activa con palabras mágicas ni ambientes emocionalmente cargados. Él actúa cuando quiere, como quiere, donde quiere. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no intentas controlarlo. Buscas ser conducido por Él. Tu oración cambia de Espíritu, haz esto por mí, a Espíritu, ¿qué deseas hacer en mí? Tu corazón deja de buscar un espectáculo y comienza a anhelar comunión, porque ahora sabes, detrás del susurro, detrás del silencio, detrás del mover, hay una persona divina, una persona que ama, una persona que intercede, que consuela, que enseña, que transforma, una persona que quiere relacionarse contigo. Desde los albores de la creación, antes de que existiera la forma, antes de que brillara la primera luz, el Espíritu Santo ya se movía. Génesis 1:2 nos entrega una imagen poderosa. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio del caos, cuando no había estructura, ni belleza, ni orden, el Espíritu estaba allí. Él no escapa del caos, se mueve sobre él. Donde hay confusión, el Espíritu trae claridad. Donde hay muerte, Él trae vida. Donde hay oscuridad, Él es el soplo que activa la palabra de Dios y convierte el desorden en creación. Esta no es una acción aislada, es un patrón eterno. Cuando María recibe el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel le dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. En la encarnación del Hijo, el Espíritu actúa. En el bautismo de Jesús, el Espíritu desciende. En el ministerio de Cristo, el Espíritu lo guía. Lucas 4:1 declara, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cada paso, cada milagro, cada palabra, fue en comunión con el Espíritu. Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Y cuando Jesús resucita, Romanos 8:11 nos revela que fue el Espíritu quien lo levantó de entre los muertos. Del principio al fin, en la creación y en la redención, en la encarnación y en la resurrección, el Espíritu Santo es quien ejecuta, quien realiza, quien da vida. No hay etapa en el plan divino donde Él esté ausente. Él es el movimiento de Dios. No es un recurso que aparece en el Nuevo Testamento. Es el mismo que sopló vida en Adán, que capacitó a los profetas, que ungió a los jueces, que llenó a los reyes, y ahora habita en ti. Ese mismo poder que ordenó el caos primordial es el que quiere ordenar tu interior. Ese mismo Espíritu que activó la historia de la redención es el que desea activar la plenitud de tu propósito hoy. Durante siglos, la presencia de Dios estuvo asociada a lugares físicos, un monte ardiente, un tabernáculo móvil, un templo en Jerusalén. Allí se manifestaba su gloria. Allí descendía su Espíritu en momentos específicos. Pero todo eso fue preparación para algo mayor, para algo revolucionario. Con la venida de Cristo, Dios no solo quiso caminar entre los hombres, quiso habitar dentro de ellos. Jesús lo anunció claramente en Juan 14:17. El Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Esta no es una promesa poética, es una realidad espiritual. El Espíritu Santo no visita, Él permanece. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre reyes, profetas y sacerdotes, pero en el Nuevo Pacto,
Él es derramado sobre todo aquel que cree, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Dios ya no habita en templos de piedra, habita en templos vivos. Tú eres ahora su morada, su lugar de descanso, su casa. Pablo lo dice con fuerza en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta verdad cambia la forma en que vives. Tu cuerpo ya no te pertenece. Tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras, todo debe pasar por aquel que vive dentro de ti. Porque si el Espíritu habita en ti, entonces su santidad te transforma, su voz te guía, su fuego te purifica, su presencia te sostiene. Y no se trata de una experiencia emocional, se trata de una nueva existencia. Cuando el Espíritu entra, no viene como huésped, viene como Señor. No se adapta a ti, te transforma a Él. En Romanos 8:9, Pablo afirma: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto no es un detalle secundario, es el centro de la fe cristiana. Ser cristiano no es solo creer en Jesús, es tener su Espíritu viviendo dentro de ti. Y cuando eso sucede, cada área de tu vida es tocada. La forma en que amas, en que oras, en que decides, en que resistes la tentación, todo cambia, porque ya no estás solo. Dios está en ti. Hoy vivimos en una época peligrosa, no por la ausencia del Espíritu Santo, sino por la manipulación de su imagen. En muchos círculos cristianos, el Espíritu ha sido reducido a un botón emocional, un algo que se activa con ciertas canciones, ciertas frases, ciertos gestos, como si la santidad pudiera ser manipulada, como si la presencia de Dios dependiera de la producción de un evento. Esta mentira, aunque sutil, es devastadora. Es la idea moderna de que el Espíritu Santo está al servicio del hombre, cuando en realidad es el hombre quien debe rendirse ante él. No es nueva. En Hechos 8, Simón el mago intentó comprar el poder de impartir el Espíritu Santo. Vio a los apóstoles imponer las manos y quiso ese control. Ofreció dinero, y Pedro le respondió con firmeza: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No es eso lo que está ocurriendo hoy? Eventos cobrando por imparticiones, ministerios comercializando la unción, personas buscando al Espíritu para exhibir dones, no para buscar arrepentimiento. El Espíritu Santo no es un espectáculo, no se activa, no se invoca como un genio espiritual. Él no responde a cámaras, Él responde a corazones quebrantados, y cuando lo usamos como herramienta, nos ponemos por encima de Él. Nos convertimos en manipuladores, no en adoradores. Eso es idolatría disfrazada. Eso es herejía con rostro de espiritualidad. Porque el Espíritu no viene para exaltar hombres, viene para glorificar a Cristo. Jesús lo dijo en Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Donde no hay gloria para Jesús, donde no hay cruz, donde no hay quebranto, el Espíritu no está, por más intenso que sea el ambiente. Esta mentira moderna ha dañado a miles. Ha producido cristianos hambrientos de experiencias, pero vacíos de transformación. Ha llenado iglesias de movimiento, pero con pocos frutos. Y es hora de denunciarla, no con odio, con amor, pero con firmeza. Porque el Espíritu Santo no es un plus para nuestra fe. Es el corazón mismo del Evangelio, y no puede ser usado. Debe ser honrado, temido, obedecido. En muchos espacios cristianos contemporáneos, los dones espirituales se han convertido en un sinónimo de espiritualidad auténtica. Hablar en lenguas, profetizar, sanar, tener visiones, todo eso es celebrado como prueba de madurez, como credenciales de alguien que tiene al Espíritu. Pero hay algo que se ha perdido en ese camino: la comprensión de que los dones no son señales de superioridad espiritual. Son herramientas, no trofeos.
1 Corintios 12:7 lo explica con claridad. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho. Los dones tienen propósito. No son para lucirse, no son para inflar egos, son para edificar el cuerpo, para servir a la iglesia, para avanzar el reino. Pero si los dones son las herramientas, los frutos son la evidencia. Pablo lo resume magistralmente en Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto no se produce en un evento, ni se obtiene por imposición de manos. Esto se cultiva. Esto es transformación interna. El fruto no es instantáneo, es progresivo, pero es inevitable cuando el Espíritu habita. Un árbol no grita para dar fruto, simplemente lo da porque su raíz está viva. Así también, cuando el Espíritu mora, el carácter cambia, las reacciones se modifican, el corazón se purifica. No se trata de cuántos dones tienes, sino de cuánto de Cristo se ve en ti. Jesús lo advirtió en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Lo ves? Los dones sin comunión no significan nada. Los milagros sin fruto no impresionan a Dios. El Espíritu distribuye dones como Él quiere, pero cultiva frutos en quienes se rinden. Los dones son evidencia de su poder, pero los frutos son evidencia de su presencia. Y si quieres saber si alguien está lleno del Espíritu, no mires cuánto ruido hace, mira cuánto ama, mira cómo trata a los demás, mira si hay paz en medio del caos, mira si hay dominio propio cuando nadie lo ve. Porque el verdadero mover del Espíritu no se mide por la espectacularidad, sino por la transformación. El Espíritu Santo no es solo quien habita en nosotros, no es solo quien nos transforma o nos guía, Él es también quien habla. Y su voz, desde el principio, ha sido clara, firme y eterna. Habla a través de las Escrituras. Muchos imaginan que el Espíritu comenzó a actuar en Pentecostés, pero la verdad es que toda la Biblia lleva su firma. Segundas Pedro 1:21 lo afirma con contundencia. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra, cada historia, cada revelación en las Escrituras fue soplada por Él. Él no es un comentarista externo. Es el autor invisible, el editor perfecto, el susurro que dio forma a cada línea santa. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no dice dijo, dice. El Espíritu sigue hablando, la palabra sigue viva. Y cuando abrimos la Biblia con reverencia, no solo estamos leyendo historia, estamos escuchando al cielo. Pero atención, no basta con tener la Biblia en la mano. Necesitamos al Espíritu para entenderla. 1 Corintios 2:12 nos recuerda: hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el Espíritu, la Escritura puede volverse letra muerta, una colección de reglas, una religión vacía, una herramienta de manipulación. Pero con Él, la palabra se enciende, se vuelve espada, penetra, divide, ilumina, libera. Hebreos 4:12 lo dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El Espíritu no solo escribió el texto, Él lo interpreta. Es el que te hace entender lo que otros no ven, el que conecta pasajes, el que te habla directamente al corazón con un versículo conocido, el que te confronta con una historia milenaria como si fuera escrita hoy para ti. Y hay algo más: el Espíritu nunca se contradice. Lo que Él dice hoy siempre estará en sintonía con lo que ya ha dicho. Por eso, todo aquel que dice el Espíritu me habló, pero contradice la palabra escrita, no ha oído al Espíritu.
porque su voz no cambia con las modas, ni se adapta a nuestras emociones. Es santa, es eterna, es inquebrantable. Escuchar al Espíritu en las Escrituras es escuchar a Dios hablándote personalmente. Es la forma más segura y poderosa de oír su voz. Hasta aquí hemos desmontado falsedades, hemos revelado verdades, hemos redescubierto al Espíritu como Dios, como persona, como guía, como autor, como vida. Pero ahora todo este conocimiento te lleva a un punto: decisión. Porque conocer al Espíritu no es un ejercicio intelectual, es un acto de rendición. Ya no puedes seguir tratándolo como un complemento espiritual, ni como un recurso para momentos emocionales. Si has entendido que Él es Dios, si has visto que su voz está en las Escrituras, que habita en ti, que transforma tu carácter, que glorifica a Cristo, entonces solo queda una reacción auténtica: entregarte. No parcialmente, no en eventos, no solo cuando lo sientes, siempre. Rendir tu orgullo, rendir tus ideas, rendir tus decisiones, rendir tus afectos, rendir tus dones. No se trata de usar al Espíritu, se trata de ser usados por Él. No se trata de llamarlo cuando lo necesitas, se trata de caminar con Él cada día. Porque cuando el Espíritu toma control, tu vida deja de girar alrededor de ti, comienza a girar alrededor del propósito de Dios. Tus oraciones cambian, tu forma de amar cambia, tu perspectiva del dolor cambia, tu esperanza se fortalece, tu fe se vuelve fuego y tu identidad se ancla en algo eterno. Él no vino a entretenerte, vino a transformarte, a hacerte más como Cristo, a llevarte a la verdad, a usar tu vida para cosas mayores. Y todo eso comienza con una rendición sincera. Así que hoy, en este momento, haz una pausa, cierra los ojos, abre tu corazón y dile al Espíritu Santo: no quiero controlarte, quiero que me controles, guíame, transfórmame, habita en mí, haz tu voluntad en mi vida. Ese es el inicio de todo. El Espíritu Santo no es un misterio que hay que resolver, es una persona que desea ser conocida. Hoy redescubrimos que Él es Dios, que no es menos que el Padre ni el Hijo, que no es una atmósfera ni una emoción, sino la propia presencia viva de Dios en nosotros. Entendimos que no se deja manipular, que no responde a espectáculos, que no se compra ni se vende, que actúa con soberanía, con propósito, con santidad. Vimos que su voz está en la Biblia, que su poder no está reservado a unos pocos, que sus frutos son señales auténticas de su presencia, y que su meta es una: formar a Cristo en ti. Ya no puedes ignorarlo, ya no puedes reducirlo, ya no puedes postergarlo. El Espíritu Santo es el corazón latente de una fe viva. Es la llama que enciende el altar, es la voz que guía en la oscuridad, es la fuerza que levanta al caído, es el consuelo que abraza en medio del llanto, es la mente que inspira sabiduría, es el fuego que purifica y el susurro que transforma. ¿Lo vas a seguir llamando solo cuando lo necesites? ¿O vas a caminar con Él cada día? ¿Lo vas a convertir en una herramienta más? ¿O vas a reconocerlo como el Dios que vive en ti? Este no es el final del video, es el principio de una nueva vida. Una vida donde no caminas solo, una vida donde no oras vacío, una vida donde el cielo está dentro de ti. Si esta verdad tocó tu corazón, no la guardes. Comparte este video con alguien que necesita redescubrir al Espíritu Santo. Y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, yo me rindo, porque cuando un corazón se rinde, el cielo responde, y el Espíritu comienza a transformar.